¿Saben? Hay un testimonio cristiano que realmente, wow, me sorprendió. Hay un pastor de Estados Unidos que fue a predicar a China. En el lugar donde iba a predicar por 3 días. Pero en el lugar donde iba a predicar no había comodidad, no había absolutamente nada. Si las personas iban a llegar, simplemente se iban a llegar y se iban a sentar en el suelo, en la madera. Y 22 de ellas llegaron a escuchar. Y el pastor le llega y les pregunta, ok, si en este momento nos descubrieran que estamos estudiando la palabra, ¿qué sería lo que pasaría? Las personas le dijeron, bueno, tú serías deportado en 24 horas y nosotros seríamos encarcelados por 3 años. Y el pastor se quedó, wow. Y les pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido encarcelados? 18 de ellos levantaron la mano. Y se sorprendió de gran manera. Después, reparte 15 Biblias que tiene, en el punto de que trataba de repartirlas de la manera en que todos pudieran leerla. Entre ellos se la compartían porque eran 22 y solamente llevaba 15. Y les mandó a leer el párrafo de segunda de Pedro 1. Y una señora estaba leyendo su Biblia. Y cuando vio y estaba leyendo qué párrafo era, dice, wow, y le pasa la Biblia a otra persona. Y el pastor solamente se queda viendo y empieza a predicar, empieza a hablar. Cuando terminó de predicar, de hablar, se acerca a la señora y le pregunta, oiga, veo que usted pasó la Biblia, pero vi que estaba recitando lo que estaba leyendo. O sea que tenía el párrafo de memoria en su mente. ¿Cómo es que lo tenía grabado? Y dice, es que en la cárcel tenemos mucho tiempo para grabarnos la palabra. Y el pastor le pregunta, ¿pero cómo se lo pueden grabar si no tienen Biblia, si no tienen cómo estudiarla? Y la mujer le dice, es que entre las personas que saben, que han leído y se saben versículos, se lo escriben por un papelito y nos lo van pasando. Y tratamos de grabarlo lo más rápido posible antes de que nos descubran. Dice, pero es que si los descubren se los quitan. Dice, sí, pero si nosotros tratamos por esa misma manera, tratamos de grabarnos esa palabra lo más rápido posible, porque las personas si llegan y nos quitan el papel, se llevaron el papel, pero lo que ya está escrito en tu corazón, ya nadie te lo puede quitar. Lo que tú ya te has grabado, ya nadie te lo quita. El pastor se sorprendió y dice, wow, es algo que me sorprende porque realmente aprecian tan solo un versículo. Después, pasando los 3 días, el pastor les dice, bueno, esto es algo de grande bendición. ¿Hay algo por lo cual quieran que pida, que ore por ustedes? Y las personas le dijeron, sí, claro, sabemos que ustedes tienen en su país la oportunidad de tener libremente en el cual se reúnan y estudien y puedan leer la palabra. Ore para que nuestra nación, nuestro pueblo, sea igual que la de ustedes. Y el pastor se queda pensando y les dice, lo siento, pero no quiero pedir por eso. Y las personas se quedaron, ¿por qué? Y el pastor les dice, porque ustedes se subieron al metro y viajaron por 13 horas para llegar hasta aquí para escuchar la palabra. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, no van. En mi país, por cada familia mínimo hay 2 Biblias y nadie las lee. Ustedes, aún en la cárcel, tratan de grabarse un solo versículo. Lo valoran y lo aprecian. En mi país, si no hay calefacción, si no hay comodidad, un asiento,
en el cual se puedan sentar, en el cual se puedan acomodar, puedan estar a gusto. No van, no están. Ustedes se sentaron en el suelo, en la madera, para poder escuchar. Dice, no voy a orar para que su país, para que su pueblo sea como el de nosotros. Voy a orar para que el mío sea como el de ustedes. Vemos el punto en que esta generación es la más ignorante en cierto punto, porque tenemos todas las armas, tenemos todos los utensilios, todo para informar, para estudiar, para aprender, y no lo hacemos. Y más sin en cambio aquellos que están siendo encarcelados, que mínimo tienen solo un versículo, que solamente tienen pocas oportunidades y les aprovechan, y aún así, a pesar de que van a ser encarcelados, se arriesgan para poder apreciar y valorar la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos absolutamente todo a la mano y toda libertad para poder estudiarla, para poder valorarla, para poder predicarla, hablarla libremente, no lo hacemos. Somos ignorantes por nuestra propia culpa. Jesucristo decía, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Tiene todo y ni siquiera lo busca, ni siquiera profundiza, ni siquiera insiste. Tiene absolutamente todo, internet, libros, Biblia, y no. Más sin en cambio aquellos que aún están sufriendo, que aún siendo encarcelados, que aún sentándose en el suelo, lo hacen para escuchar un poco de Dios. Ahí vemos realmente lo desagradecidos que somos. Y ahí vemos realmente qué es lo que estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos da. Y seremos juzgados también por ello, porque no tenemos excusa en decir, no escuché, no estudié, no aprendí, no pude. Excusas. Porque tenemos todo. Al final, solo es decisión, no emoción, decisión. Aquellas personas no seguían por emoción, sino por decisión. Porque a pesar de todo, aún del sufrimiento, se aferran a Dios, y es decisión. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué hacemos?